Abran la puerta. La mansión del general ha venido a buscar a la señorita mayor para llevarla de vuelta a la mansión. Kunsin, sirvienta de Lu Xinyao. Kunsin, ¿verdad? La señora me ordenó venir a recoger el cuerpo de la primera joven dama. Eres tú. Eres la primera joven dama. ¿Cómo es que aún no está muerta? Mamá Wang. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin verte? Padre, madre. Soldados del ejército Armadura Fénix. He regresado. Hace 3 años. Xiaohu. Espera. La venganza. La tomaremos juntos. Lu Chenjie mimó a sus concubinas y dañó a su esposa, causando que mi madre muriera injustamente. Y luego me exilió aquí para valerme por mí misma. Y esa concubina viciosa, que incriminó a mi madre por adulterio. Y luego sobornó a los sirvientes para arruinar mi pureza. Ahora, estoy al final de mis fuerzas. No poder vengarme personalmente es mi mayor arrepentimiento. No te preocupes, prima. Tus deudas. Las deudas de mis padres. Y las deudas de los 300.000 soldados del ejército Armadura Fénix. Las saldaré una por una. Con ellos. Xiaohu. De ahora en adelante. Yo soy tú. Tú eres yo. Esta era próspera. Fue comprada con las vidas de mis 300.000 soldados del ejército Armadura Fénix. Fue intercambiada por... Mira, mira. ¿De quién es esa esposa? ¿Es verdaderamente hermosa? The film was translated and narrated by M Media. La horquilla de Xiaohu. Chemping. ¿Quién es ella? Ella es la señorita mayor de la mansión del general, Lu Xinyao. Lu Xinyao. Investigad por mí. La mansión del general. Por esa pequeña ramera, es necesario hacer tanto alboroto. Gran virtud conlleva gran responsabilidad. Si está montando un espectáculo, hágalo por completo, para que la gente no tenga nada que criticar. Su Wanro, la concubina favorita de Lu Chenjie. Ella es solo una persona muerta. ¿Por qué se toma las cosas tan en serio con ella? Lu Anning, la tercera joven dama de la familia Lu. Señora, esa pequeña ramera, ella, no está muerta. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Diez años sin vernos. Xingyao. Saluda a madre. Xingyao estaba demasiado emocionada para ver a padre. Padre, por favor no me culpes. Es bueno que hayas vuelto. Presumiblemente, habrás oído hablar de la profecía de la chica Fénix. 3 días después, el emperador ha ordenado al gran astrólogo que celebre una ceremonia en la mansión del general. En ese momento, la chica Fénix será elegida,
De entre vosotras dos hermanas. No importa cuál de vosotras dos hermanas sea elegida. Debes recordar. Prosperar juntas y sufrir juntas. Ciro. Xingyao no puede participar. ¿Tienes alguna opinión? Esta concubina no se atreve, no es que tenga ningún prejuicio contra Xingyao, sino porque ella permaneció en ese lugar inmundo y sucio durante 10 años. Ella ya es un cuerpo impuro. La chica fénix destinada por el cielo debe ser la más pura y verdadera, la chica más amable y hermosa del mundo. Si esta persona impura profana el ritual, la mansión de nuestro general podría enfrentar la exterminación de 9 generaciones. ¿Es verdad lo que dijo tu madre? Madre me salpicó con un cubo de agua sucia. Si digo que no lo es, ¿padre lo cree? Palabras astutas y expresión aduladora. Si es verdad o falso se sabrá con una prueba. Xiaolin. Gotee sobre el brazo. Si es virgen, se coagulará y no caerá. Si no es virgen, se deslizará por el brazo. Sea o no, una prueba revelará la verdad. Madre ya estaba preparada. Parece que no tengo más remedio que ser puesta a prueba. Por el honor y la deshonra de la familia Lu, debes soportarlo por ahora. Mientras puedas probar tu inocencia. Yo misma te compensaré. Cualquier petición es válida. Cualquiera está bien. Bien. Seré puesta a prueba. Espera. Ya que estamos probando. Hagámoslo ambas. Suéltame. Yo, Yuan soy la dama noble más importante de Senjin. Tú, una chica de pueblo del campo. ¿Te atreves a insultarme así? Mira que no te arrancaré la boca. Arrogante y dominante, malcriada y orgullosa. ¿Qué dama noble más destacada de Senjin? Suéltame. Mala suerte, no me toques con tus manos sucias. En términos de nacimiento legítimo, de concubina y edad, deberías llamarme hermana mayor legítima. Sin embargo, ahora sigues llamándome gafe. ¿Es esta la educación de tu dama noble más destacada? ¿Qué clase de hermana mayor legítima eres? Eres solo una miserable de baja estirpe. Si no fuera por la predicción del Sitianjian, habrías muerto fuera hace mucho tiempo. Basta, mira cómo te estás comportando ahora. No parecéis hijas de una familia prestigiosa en absoluto. ¡Idiota! Maestro, por favor calma tu ira. Annin fue criada en las cámaras interiores. Su personalidad es simple y directa. ¿Cómo podría soportar tal insulto? Madre también sabe que una mujer siendo puesta a prueba en público es una gran humillación. Tú. Padre. Ambas somos tus hijas. Ambas candidatas para la chica Fénix. ¿No puedes tratarnos por igual? ¿Yo? Padre. Entonces que nos pongan a prueba a las dos. Madre. Mama Wang. Hay un orden de antigüedad. Yo iré primera. Mamá Wang. Asegúrate de que tu mano esté firme. Señorita mayor, no se preocupe. La mano de este viejo sirviente es firme. ¿Cómo no se resbaló? Imposible. Tú no eres Lu Xingyao. Maestro, ella no es Lu Xingyao. Madre. ¿Realmente sabes cómo bromear? ¿Acaso no perdí mi virginidad? ¿Entonces no soy tu hija? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Será que esa esclava miserable no lo logró? La hermana mayor ya ha comprobado. Ahora es el turno de la hermana menor. Madre. Padre. Mama Wang. No. Joven señorita. Este viejo sirviente. Mi mano es muy firme. Madre. Señorita, no. 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 Señorita, no.
No quiero. Perra, Anin. Maestro, a Ninker la he mimado desde que era joven. Esta concubina la disciplinará estrictamente de ahora en adelante. Mujer ignorante y tonta. Fue un descuido de padre. Has sido agraviada. Solo di la compensación que quieras. Quiero. Pagarás por esto con sangre. Aplícate esto todos los días. ¿Qué es este olor? No lo quiero. Tienes que hacerlo, incluso si no quieres. 100 pájaros rindiendo homenaje al Fénix. Todas las aves consideran al Fénix supremo. El día de la ceremonia, el gran astrólogo liberará al halcón divino sobre la ave divina que aterrice. Esa persona será la chica Fénix ordenada por el cielo. Y este frasco de bálsamo tiene una fragancia especial añadida. Aplicarlo puede ayudarte a atraer al halcón divino. En serio, ¿cómo podría ser falso? Mientras no lo arruines. Luxing Yao estará condenada para siempre. Señorita mayor, según sus instrucciones, cambié el bálsamo. La tercera señorita ya ha empezado a usarlo. Gracias por las molestias. Xiaolin. The film was Es translated usted demasiado and amable. Si no hubiera narrated sido by por aquel M. Media. entonces, la amabilidad de una comida de la difunta señora Xiaolin tampoco estaría vivo hoy. Mientras pueda vengar a la difunta señora, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Ya has hecho suficiente. Si no fuera por ti, no podría haber comprendido los movimientos dentro de la mansión. Déjame el resto a mí. Pero la persona detrás de la tercera señorita es demasiado poderosa. ¿Cómo puedes hacerlo solo? No te preocupes. Con esto, aunque no sea suficiente para sacudir su posición, aún puede causarle un daño significativo, gravemente debilitado. Maestro. Alguien se coló en secreto en la habitación de Luan Ning y no se fue hasta la hora Jin. El momento, el lugar y las personas son los correctos. Solo nos falta el viento del este. Maestro, su subordinado no entiende del todo. ¿Qué utilidad puede tener una botella de bálsamo? Las semillas de la hierba bailín son, de hecho, extremadamente tentadoras para las aves. Sin embargo, si se añade la orquídea Qianman, el efecto será diferente. El espectáculo. Hermano Hunlin. Lu Hyusi, un joven. Lu Hyusi. ¿Eres tú? ¿Qué señorita Lu mayor tan asombrosamente hermosa? Comparada con la segunda señorita Lu, que era famosa en todo Shenjin en aquel entonces, ella es aún más impresionantemente hermosa. Perra. Ríe a tu antojo. Hoy es tu día de muerte. Tercer hermano. Es mejor hablar menos de el nombre de semejante traidor. Ten cuidado con tu cabeza. Segundo hermano, no te preocupes. Valoro mi vida más que nadie. Por favor. El halcón divino.
Miren, miren. Mira, Es el halcón divino. ¿a quién elegirá la reunión divina? Está volando tan alto. Miren. El halcón divino ha hecho su elección. Es la tercera señorita. Lo sabía, la tercera señorita es la dama noble más destacada de Shenjing. No es alguien con quien esas mujeres rústicas del pueblo puedan compararse. Este tubo de aroma realmente funcionó. Soy la verdadera chica Fénix destinada. Luxing Yao. ¿Estás muerta? Rápido, The film was salven a la tercera translated señorita. and narrated by M Media. Rápido, sálvenla. Su Alteza, sálveme. No dañen al halcón divino. ¿Por qué está volviendo a volar? Su Alteza, tenga cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el halcón divino volvió a volar? El halcón divino parece estar apuntando al segundo príncipe. Segundo príncipe, ten cuidado. ¡Qué espectáculo verdaderamente exquisito y maravilloso! ¿Por qué estás ahí parado? Rápido, llama a esta bestia de vuelta. El Fénix se ha manifestado. El Fénix se ha manifestado. Damos la bienvenida respetuosamente a la manifestación de la chica Fénix. Damos la bienvenida respetuosamente a la manifestación de la chica Fénix. Esta bestia. Te mataré. Su Alteza es sabio y poderoso. ¿Por qué discutir por un simple pájaro? ¿Cómo pudiste ser tú? Quizás soy yo. ¿Quién es más agradable a la vista? Eres tú. Todo es tu culpa, desgraciada. Manipulaste las cosas para hacerme daño. Bajo la atenta mirada de todos, cada movimiento que tú y yo hicimos fue presenciado por todos. ¿Cómo podría yo hacerte daño? Al contrario, fue tu hermana quien hizo algo para enfadar a los espíritus divinos. El halcón divino quería desesperadamente matarte. Debe ser por esto. Esta botella de porcelana se cayó de la persona de la tercera señorita. Es probable lo que causó que el halcón divino enloqueciera. Esto es hierba de los 100 espíritus. ¿Qué es la hierba de los 100 espíritus? La hierba de los 100 espíritus es un tipo de fragancia que solo posee la familia real de la frontera norte. Con razón, el halcón divino se volvió loco persiguiendo a la tercera señorita. Yo, Yuan Ning, soy la legítima hija favorecida del cielo. Silencio, cállate. Guardias. Arrastradla y encerradla en el cobertizo de leña. Padre, no puedes encerrarme. Ninger está herida. Llévensela. Ha pasado por alto todo el mundo. El asunto más importante, justo ahora, el gran astrólogo dijo que esta hierba de los 100 espíritus es una fragancia que solo posee la familia real de la frontera norte. Tercera hermana es una joven protegida. ¿Cómo la obtuvo? Hablando de eso, hay algo que tampoco entiendo. ¿Por qué en la persona del segundo hermano también hay el aroma de esta pasta fragante? Tú. No digas tonterías, no me atrevería a decir nada más. Pero ¿qué pasta fragante se aplican estas señoritas? ¿Qué maquillaje usan? Puedo saberlo con solo un olfateo. Además, ¿por qué el halcón divino solo os atacó a ti y a la tercera señorita? Si fuera el segundo príncipe, queriendo obtener las especias de la familia real de la frontera norte, sería tan fácil como girar la mano. Xin Yao, coludirse con la frontera norte es un crimen grave. No debes hablar a la ligera.
si no fuera el segundo príncipe. ¿De dónde más podría haber venido este artículo? La tercera señorita y yo estamos profundamente enamorados. Sin casamentero ni regalos de compromiso, es cohabitación ilícita. Segundo hermano, eres más escandaloso que yo, tú. Pero realmente no sé de dónde el bálsamo de la tercera señorita vino. En cuanto a ti, Sé que me equivoqué. Padre, parece que la hermana menor realmente reconoce su error. ¿Por qué no darle un castigo menor y dejarla ir? según tú, ¿cómo debería ser castigada? ¿Qué tal si enviamos a la hermana menor al templo Nua? Ese es un lugar que devora a la gente sin escupir los huesos. La vida de Ninger será arruinada. No puedes escucharla. ¿Cómo podría ser eso, madre? Me enviaste al templo Nua por 10 años de ascetismo. Mira, ¿no estoy viviendo perfectamente bien ahora? Tú, Que así sea. Guardias. Ninger, The madre. film was translated and narrated Meaning by ver. M Media. Eres tú. Oficial criminal One Man. Saludos, joven general. No estás muerta. La injusticia del gran general no ha sido aclarada. Este súbdito culpable no se atrevió a morir. ¿Qué pasó exactamente en aquel entonces? Hace 3 años. En la víspera de la partida del ejército. El segundo príncipe ordenó en secreto a Lu Chenjie que secuestrara a mi familia. Me amenazó con la vida de mi esposa y hijos, obligándome a robar el sello de comandante del gran general. Bajo coacción, cometí este mal monstruoso. Mi padre te trató como a un hermano. Sin embargo, lo traicionaste. Traicionaste al ejército de la armadura Fénix. Incluso si te cortara en 1000 pedazos. Sería difícil calmar el odio en mi corazón. Le he fallado al gran general. Les he fallado a los oficiales y soldados. Ahora, expiaré mi crimen con la muerte. ¿Quieres vengar a los oficiales y soldados del ejército de la armadura Fénix? Sí. Me he aferrado a la vida estos últimos 3 años, precisamente para poder vengar. Lavar la afrenta. Entonces te daré una oportunidad más. Gracias, joven general. Me despido. Gracias, Su Alteza, por este gran regalo. No interferiré en tu plan. Pero debes recordar. Nunca conspirar con un tigre. O ponerte en peligro. Detrás de ti. Todavía me tienes. Ya estoy en el infierno. ¿Por qué sufrirías tanto? Maestro, el guardia secreto informa que la tercera señorita murió repentinamente, de camino al templo de Nuwa. ¿Cómo pudo la tercera señorita morir tan joven? Se dice que fue asesinada por animales salvajes. Fue particularmente espantoso. Esto es demasiado extraño. Con tantos sirvientes siguiéndola. No mordió a nadie más, solo a ella. Algunos dicen que ella ofendió a la diosa Fénix, y este fue el castigo del cielo para ella. Ninger. Mi Ninger. Maestro, la muerte de la tercera señorita es algo sospechosa. The film was translated and narrated by M Media. Señora, debe cuidar su salud. ¿Para vengar a la señorita? Luxing Yao. Te haré pagar por esta deuda de sangre. Serás enterrada con mi hija. El ciclo del Dao celestial. Todo es simplemente cosechar lo que siembras.
Látigo de 9 dragones. Tal como se esperaba, ni siquiera un tigre se come a sus cachorros. Lu Xingyao, te mataré. No esperaba. ¿Qué madre fuera una experta de Jianghu? Cuando llegaste por primera vez, debí haberte matado entonces. Así, mi hija no habría muerto tan trágicamente. Madre no se equivocó en una cosa. Esta vez, al regresar a casa, vine por venganza. Sin embargo, la parte agraviada sabe quién es el responsable. Mi objetivo nunca ha sido Luan Ning. No eres tú. Entonces, ¿quién más podría ser? ¿Quién exactamente mató a Luan Ning? Madre lo sabe perfectamente bien. Simplemente no quieres creerlo. Imposible. Mira a Luan Ning, mira las marcas de ligadura en su cuello. Solo el látigo de 9 dragones puede causar tales marcas. Además del confidente de padre, Sun Yu. No hay una segunda persona en este mundo que posea un arma tan divina. Imposible. El maestro me trata como una joya preciosa, y adora a Ninger aún más. ¿Cómo podría él posiblemente matar a su propia hija biológica? Eres tú, estás tratando de sembrar discordia entre el maestro y yo. Por lucro. The film was translated Incluso su propia and carne y narrated sangre. by M-Media. Él puede hacer cualquier cosa. Si no lo crees, puedes ir a verlo por ti misma y lo sabrás. ¿Por qué? ¿Mi Ninger? Todos afuera están diciendo. La joven señorita era una espía de la frontera norte. El maestro tenía miedo de quemarse. Así que simplemente envió a alguien para matar a la joven señorita y silenciarla. Ninger es mi única hija. Él realmente la mató. Ni siquiera un tigre vicioso se come a sus crías. Incluso su propio hermano, Lu Chenting, fue capaz de matar y cortarle la cabeza. El maestro, él, es alguien que, para lograr sus objetivos, es una bestia despiadada que no se detiene ante nada. Por él, estuve dispuesta a humillarme y convertirme en concubina. Por él, perdí la capacidad de tener hijos. Por él, incluso renuncié a mi misión. Quiero venganza. Quiero vengar a Ninger. Quiero que sea arruinado y pierda su reputación. El funeral de tu hermana, el estudio de la mansión del general, lo manejaste muy bien. Esto es todo lo que pude hacer por mi hermana. Mi hermana acababa de alcanzar la mayoría de edad. ¿Cómo pudo simplemente morir? Todo esto fue obra suya. El gobernante es la guía para el ministro, el padre es la guía para el hijo, el esposo es la guía para la esposa. Aunque tú seas la diosa protectora de la nación. No debes alterar los principios éticos y el orden social, de lo contrario. Tu hermana es el mejor ejemplo. Su hija entiende. Lu Chengjie. Tú, perro ladrón que incriminaste a los leales y virtuosos, y mataste cruelmente a tus parientes, ¿cómo te atreves a decir tales palabras? ¿Quién es él? Es el general adjunto de Lu Chenting. Wang Man. ¿Todavía te atreves a mostrar tu cara? Tú y todos vosotros. ¿No me habéis estado buscando? Hoy, yo, Wang Man, he traído esta cabeza sobre mi cuello. A ti. Tienes una gran audacia. Hace 3 años, se me ordenó eliminar a los rebeldes del ejército de armadura Fénix. No esperaba que hubiera un pez como tú que se escapara de la red. El cielo tiene ojos. Permítame a mí, este pecador, sobrevivir hasta ahora. Mi presencia aquí hoy es precisamente para exponer sus crímenes monstruosos. Ha cometido tantas atrocidades. ¿No teme incurrir en la ira del cielo? Absurdo total. Guardias, arrestad a este funcionario rebelde y traidor. No hay prisa. He venido hoy, sin intención de salir con vida. Usted, Lu Chengjie, celoso del talento de su hermano,
Me hizo robar el sello del comandante. Falsificar cartas. The film was Incriminar al gran translated general por and coludirse con el narrated enemigo by y M. traicionar al Media. país, causando que la familia del gran general muriera injustamente. El ejército de armadura Fénix de 300.000 hombres perecieron inocentemente. La justicia del cielo es clara, la retribución es rápida y certera. Las 300.000 almas difuntas, en sus sueños de medianoche, ¿puede seguir durmiendo plácidamente? Este caso fue investigado personalmente por el emperador. ¿Cree usted que, con solo unas pocas palabras sin fundamento, puede tergiversar la verdad? Cada palabra que digo es verdad. Si hay siquiera media palabra falsa, que me caigan 5 rayos y muera de una muerte terrible. ¿Quiere asesinarme para silenciarme? Ni lo sueñe. Mientras me quede un aliento, expondré sus crímenes al público. ¿Podría ser verdad todo lo que dijo? Estas nubes que se desplazan han engullido el sol. Quizás esta sea la manifestación del resentimiento del ejército de 300.000 hombres. ¿Cómo se atreve este traidor audaz a incriminarme? Mátenlo. Vamos. Detente. Lo que dijo. ¿Es todo verdad? ¿Qué hace usted aquí? ¿Tienes miedo de que haya venido a exponer tu verdadera cara? Creo que está loco. ¿Por qué sigue ahí parado? La señora no pudo soportar el golpe del fallecimiento de la señorita. Está delirando y diciendo tonterías. Rápido, arrástrenla de vuelta y enciérrenla. A ver quién se atreve a tocarme. Lu Chenjie, ¿todavía tienes el descaro de mencionar a Ninger? ¿Cómo murió Ninger? No lo sabes claramente. Ninger fue mordida hasta la muerte por una bestia salvaje. El forense ya lo ha examinado. Deje de ser tan irracional. Bien. Por tu vida de perro. No te detendrás ante nada. Mordida hasta la muerte por una bestia salvaje. Sí, fue precisamente por ti, esta bestia, que fue mordida hasta la muerte. Usted, la tercera señorita fue asesinada por el general. Si la señora lo dice, ¿cómo puede ser falso? Creo que está realmente bastante loca. Mi propia hija. ¿Cómo podría yo matarla? Una bestia como tú, ¿qué más eres incapaz de hacer? En aquel entonces, ordenaste a alguien que falsificara cartas, causando que tu propio hermano de sangre muriera trágica e injustamente. Ahora, para preservar su estatus, dañas a tu propia hija. Lu Chenjie. Eres tan despiadado y cruel, una bestia con rostro humano. Deberías ser fulminado por un rayo celestial. Bien, así que fuiste tú, puta. Coludirse con estos funcionarios rebeldes y traidores para calumniarme. Si fueran solo palabras vacías sin pruebas, no me habría adelantado. Tráiganme a la persona. ¿Esta es su evidencia? ¿Un mudo? Esta persona se llama Li Yue. El excéntrico de la caligrafía, Li Yu. ¿Pero no murió hace mucho tiempo? Hace 3 años. Murió violentamente de repente. En realidad, no. Tú, Lu Chenjie. Le cortaste la lengua y lo encarcelaste. Solo porque poseía una habilidad que alcanzó la perfección. Solo necesitaba una mirada para imitar la caligrafía de cualquiera. Fue él quien falsificó la carta en aquel entonces, y luego Wang Men robó el sello del general y lo estampó. Tonterías, puras tonterías. Lu Chenting es mi propio hermano. The film was ¿Cómo podría yo translated hacerle daño? and narrated by M. Media. Ni siquiera el cielo puede soportar más. Lu Chenjie. Hay dioses a 3 pies sobre su cabeza. ¿Se atreve a jurar? ¿Por qué no me atrevería? Mi padre vivió una vida de integridad y franqueza. ¿Cómo pudo hacer tales cosas tan desalmadas y sucias? Padre,
Solo jura. Informaré al cielo. Y restauraré la inocencia de padre. Así es, general. La señorita mayor es una doncella divina Fénix. Tiene el poder de alcanzar los cielos. Definitivamente hará justicia por usted. Así es. Con la habilidad de la señorita mayor, definitivamente puede ayudarle. ¿Limpiar su nombre? Sí, general, jure. Sí, general, te juré. Jure. Por favor, cielo, discierne a los leales de los malvados. Trueno celestial descendente. Ejecuta al ladrón malvado. Parece que está bien. Incluso si fuera arrojado a las 18 capas del infierno, para nunca renacer. Aún así me atrevería a jurar al cielo. Lu Chenting. Ese traidor que se coludió con el enemigo y se rebeló, merece la muerte. Esos 300.000 soldados de armadura Fénix que cometieron traición, merecen la muerte. El gran general ha muerto. El gran general fue fulminado por un rayo. El gran general fue fulminado por un rayo. Si me traicionas, el cielo te destruirá. Esto es retribución. Es un castigo celestial. No son espíritus vengativos cobrando vidas. Corran, corran. Podría ser. ¿Qué realmente hay retribución? Padre, madre, soldados. ¿Lo vieron? Los he vengado. ¿Tienen artesanos hábiles allí? Que puedan tomar agujas de acero tan gruesas como un pulgar y clavarlas en un poste de madera, sin ser descubiertos. ¿Quieres invocar el trueno celestial? Solo el castigo celestial puede hacer que el caso injusto de hace 3 años recupere la atención de todos. Para una bestia como Lu Chengjie, no hay muerte más apropiada que ser fulminado por el cielo y la tierra. Esta obra que organicé para Lu Chengjie. ¿Estás satisfecho? Luo Junse. Tú eres el siguiente. ¿Tanto alboroto por confiscar una casa? ¿Qué? ¿No están todos diciendo que Lu Chengjie se confabuló con el segundo príncipe y perjudicó a funcionarios leales? Entonces el emperador envió al tercer príncipe a venir a buscar pruebas. Luo Junsei, me hiciste incapaz de tener relaciones sexuales. Ahora que has caído en mis manos, me aseguraré de que mueras sin un lugar de entierro. Registren. Tercer hermano. ¿Por qué el segundo hermano no se queda en casa para preparar el funeral? ¿Y en su lugar viene corriendo aquí? Vine aquí solo para hacer mis condolencias al gran general, como pilar de nuestra Daxia. Fue secretamente dañado por villanos traicioneros, terminando en tal estado. Tercer hermano debe buscar pruebas a fondo y restaurar la inocencia del gran general. Tenemos testigos, solo nos falta la evidencia física. Solo prepárese y espere.
Rápido, 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 registren por mí. Hoy. Estoy decidido a poner esta mansión del general patas arriba. No se preocupe, señorita mayor, él solo está montando un espectáculo. Eso espero. Todavía creo mucho en el carácter del gran general. Vine hoy precisamente para hacer mis condolencias al gran general. Me pregunto, señorita mayor, ¿podría llevarme a la sala de luto para presentar mis respetos? Su Alteza es demasiado amable. ¿Entonces qué? Mamá Juan y la señorita mayor acompañen a Su Alteza a la sala de luto para ofrecer sus condolencias. Me siento un poco indispuesta, así que no iré. Señora, por favor descanse bien. The Su film was Alteza, translated por favor, and venga por aquí. narrated by M-Media. Ven conmigo. Registren por mí. Su Alteza. Aquí es donde la señora adora devotamente a Buda. Nunca nos permitió acercarnos. ¿Qué sabe una sirvienta como tú? Aquellos que adoran devotamente a Buda a menudo tienen fantasmas en sus corazones. ¿Encontraron algo? Su Alteza, no encontramos nada. Vayan a la siguiente habitación. Realmente es como un árbol que cae y los monos se dispersan. El gran general fue glorioso toda su vida. No esperaba que terminara así. ¿Cuántos son como el segundo príncipe? ¿Leales y justos? No te quemes. Señorita mayor me elogia demasiado. Ahora que el general Wu se ha ido. Debe ser difícil para usted. Una mujer débil. Teniendo que cargar con esta enorme mansión del general. ¿Cómo puede arreglársela sin un protector? ¿Qué quiere decir el segundo príncipe con esto? Esos dos inútiles. ¿Qué futuro podrían tener? Sígueme. Te garantizo. Te haré emperatriz. Su Alteza. Solo queda este último lugar por buscar. ¿Por qué buscar incluso en la sala de luto? ¿Dónde está mi joven dama? Ella y el segundo príncipe están en la sala de luto, rindiendo homenaje al gran general. ¿Por qué? De repente, bajó el telón. ¿Haciendo el amor en la sala de luto? Emocionante. Hermano mayor, llegaste en el momento justo. Ahora hay un buen espectáculo que ver. Hermano mayor, escucha rápido. ¿Qué está pasando? Song Xingyao y el segundo príncipe. Esta es la sala de luto, frente al cadáver de su padre, haciendo algo tan vergonzoso. Esta pequeña desvergonzada. Esta señorita Lu mayor es demasiado promiscua. Me gusta. ¿Qué la chica Fénix? Esto es claramente solo una mujer lasciva y depravada. Lu Xingyao. Madre me está llamando. ¿Por qué estás aquí? Madre está bromeando. Si no estoy aquí, ¿dónde debería estar? La señorita mayor está aquí. Entonces, ¿quién está dentro? Chemting. Ve y levanta la cortina. Sí.
El segundo hermano realmente no es exigente. Toma cualquier cosa. Rápido, sepárenlos. Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Arruinar el buen momento del segundo hermano. Segundo príncipe. No te vayas, Xin Yao. Esclava miserable. ¿Cómo te atreves a drogar al segundo príncipe? Completamente audaz. ¿Alguien? Lleven a esta esclava desvergonzada, que desprecia la decencia humana, y arrástrenla fuera. Xin Yao. Segundo príncipe. Aunque no se encontró nada, ninguna pista o rastro. Pero poder ver al segundo hermano así, como un lobo hambriento abalanzándose sobre la comida, valió la pena, valió la pena. Un espectáculo tan grandioso. También es gracias a que madre me llamó. De lo contrario, no habría sabido nada. Lu Xingyao te ayudó a escapar de otra calamidad. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Chen Ping. Ve a atar al segundo príncipe. Xin Yao. Antes de la corte matutina de mañana, entrégaselo a Padre Emperador para que lo castigue. Déjame decirlo, déjame. ¡Idiota! Señora, este viejo sirviente conoce mi crimen. Señora, te dije que drogaras a Lu Xingyao. ¿Cómo es que tú y el segundo príncipe fueron atrapados? Ahora recuerdo. Segundo príncipe, segundo príncipe. Tú. Segundo príncipe. The film was translated and narrated by M Media. ¿Tú? ¿No eres Lu Xingyao? Mama Wang. Disfrútalo bien. Sigue claramente. Dices que alguien te incriminó. ¿Quién tiene tanta habilidad? Una y otra vez. ¿Para incriminarlo? Informando al padre emperador. Ese día, el segundo hermano y un viejo sirviente, en la sala de luto de Lu Chenjie, se involucraron en conducta impropia. Fue presenciado por su hijo personalmente. El hermano mayor también lo vio. Esa escena era simplemente insoportable de ver. Su hijo regresó y vomitó toda la noche. Fui envenenado. ¿No puede darse cuenta? Yo, siendo un príncipe, ¿qué clase de mujer no puedo tener? Estaría tan desesperado. ¿Y encapricharme con una vieja nodriza? ¿Quién sabe? ¿Y si tienes algún fetiche especial? Tú. Junlin. ¿Es verdad lo que dijo el tercer hermano? Informando a Padre Emperador. En opinión de tu hijo, el estado del segundo hermano ese día realmente no era del todo normal. Hermano mayor todavía tiene buen juicio. Ese día en la sala de luto, el segundo hermano estaba como poseído, abrazando a ese viejo sirviente, pero gritando de su boca el nombre de la doncella protectora divina. Juró un juramento, que una vez que ascendiera al trono, haría a la doncella divina su emperatriz. Padre, su hijo fue envenenado, y habló sin pensar. Ruego a padre que perdone mi ofensa. Entonces usted se confabuló con Lu Chenjie, para falsificar pruebas de que Lu Chentin se confabuló con el enemigo y cometió traición, causando las muertes injustas de 300.000 soldados acorazados Fénix. ¿Cómo explica esto? ¿Qué pruebas tiene? Solo basándose en esos dos testimonios de individuos insignificantes. ¿Y esas tres profecías misteriosas? El testimonio puede ser falsificado, pero las profecías de su señoría Wu se han cumplido una por una. ¿Qué más tiene que decir? Eso fue Wu Feng y Lu Xingyao, coludiendo para incriminarme. Lo de su señoría Wu es una cosa, pero la señorita Lu no tenía enemistad pasada con usted, ni quejas recientes. ¿Por qué solo lo perjudicaría a usted? Porque ella no puede hablar ahora, ¿verdad? Creo que debería admitirlo. Silencio. Su Majestad, por favor, perdóneme. ¿Quién está tocando el tambor de Engwen? Anuncien a la persona que tocó el tambor para que entre al salón. Lady Su, esposa del general Chen Wei. Saludos, Su Majestad. Fue usted hace un momento. ¿Quién tocó el tambor para apelar por justicia?
Sí. ¿Cuál es su queja? Informando a su majestad, esta humilde concubina desea acusar a alguien. Esta persona está suplantando a la hija mayor legítima de mi familia Lu, y se infiltró en la familia Lu, con la intención de cometer traición y rebelión. Quiere decir, ¿el actual Lu Xingyao es falso? ¿Quién es tan audaz como para suplantar a la chica Fénix? Sí, sí. Ella es la hija del oficial criminal Lu Chenting. Lu Yusei. ¿Es esto cierto? Si digo siquiera media palabra falsa, que me caiga un rayo, y muera con mis intestinos rotos y el vientre destrozado. Bien, guardias dorados, obedeced mi orden. Su majestad, traed rápidamente a Lu Xingyao al salón. Sí. La hija de este súbdito ha llegado. The film was translated and narrated by M Media. Lu Xingyao presenta sus respetos a su majestad. ¿Eres Lu Xingyao? Sí, Estás mintiendo. No eres Lu Xingyao en absoluto. Eres Lu Yusei. madre, ¿por qué dices esto? Lu Xingyao no puede practicar artes marciales en absoluto, pero tú tienes una energía interna profunda y practicas artes marciales con frecuencia. Los huesos de tus manos son más gruesos que los de una mujer promedio. Este es el primer punto. Además, cuando Lu Xingyao estaba en el templo Nuwa, tuvo relaciones ilícitas con un sirviente y perdió su pureza hace mucho tiempo. El día que se analizó la sangre del loro, eras claramente virgen. Este es el segundo punto. Continúa. El mayordomo del templo Nuwa dijo, hace 3 años, Lu Xingyao rescató a una general gravemente herida del fondo de un acantilado. Esa persona. ¿Es ella? Lu Yusei. Maravilloso. Verdaderamente maravilloso. ¿Podría ella ser realmente la joven general? Pero su apariencia, ¿cómo es que no se parece en nada a eso? Chica Fénix. Esto es claramente una demonio. Todos los extraños sucesos de Padre Imperial comenzaron con esta mujer, entrando en la capital. Su hijo también fue incriminado por ella. Lo que dijo la señora Lu es cierto. Es verdad. Cuando lo falso se toma por verdadero, lo verdadero se vuelve falso. Soy Lu Xingyao. Y también Lu Yusei. Que Lu Yusei. Hombres, detenedla. La doncella divina ha llegado hoy, sin intención de salir con vida. Como era de esperar de la hija de Lu Chenting. Audaz y ingeniosa. Un talento nato para el mando. Es solo una lástima. Que es una traidora que se confabuló con el enemigo. ¿Por qué no confiesas la verdad? Su majestad, la hija de su súbdito, ha caminado a través de montañas de cadáveres y mares de sangre, precisamente para buscar justicia para aquellos que murieron injustamente. Al principio, la primera persona a quien quise atacar fue a usted. Su Wanrong. Usted incitó a Lu Chengjie a asesinar a su primera esposa y envenenó en secreto al joven, Lu Xingyao. Estás diciendo tonterías. ¿Mataste a Lu Xingyao? Usted la envió al templo Nuwa, ese lugar inmundo, e incluso envió sirvientes para arruinar su inocencia. ¿Mataste a Lu Xingyao? Suplantaste su identidad y te infiltraste en la casa Lu. Antes de que muriera por el veneno, su mayor deseo moribundo no fue haberla matado personalmente a usted. Esta mujer viperina. Todo lo que has hecho es precisamente para venga a tus padres. Estoy aquí para vengar. Quiero vengar a mis padres. Vengar a los soldados. Venga a Lu Xingyao. ¿Traidora? Hija de un oficial criminal. Simplemente no eres digna de ser la chica Fénix. Originalmente, el día del canto del Fénix eligiendo a su maestro, era la fecha que yo había dispuesto para su muerte. Pero, ¿sabe usted por qué quise matarla? Pero la mantuve con vida hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descubrí que el veneno con el que Lu Xingyao fue afligido, y las hierbas en el saquito de Luanning, y el polvo disolvente de huesos que lició al tercer príncipe, son todos venenos raros que solo se encuentran en la frontera norte, y estos son todos obra suya. Así que fuiste tú. ¿Cómo pudiste tener medicinas secretas de la frontera norte? Porque ella es precisamente una espía de la frontera norte. Solo basándote en tus pocas palabras, me acusas de ser una espía de la frontera norte. ¿Qué pruebas tienes? Así es.
Ese día, este príncipe registró la mansión del general. Y no encontró ningún veneno extraño. ¿Ha revisado Su Alteza la base de la estatua de Buda? ¿La estatua de Buda tiene una base? ¿Pudo haber escondido todos los venenos allí? La gente cree en fantasmas y dioses. ¿Quién podría haber esperado que, debajo del asiento del compasivo Buda, usted, en realidad escondió venenos dañinos? Bien. Tú, espía. Lu Hyusi. He estado encubierto en Daxia por más de 20 años. Ni siquiera Lu Chengjie, o mi propia hija, conocían mi identidad. Nunca esperé caer en las manos de una pequeña miserable como tú. Nadie lo sabía. Entonces, hace 3 años, cuando mi El ánimo. Sí, padre imperial. Quien pierde el camino recibe poco apoyo. Este es un principio que incluso su hijo entiende. ¿Por qué padre imperial no lo entiende? Hijo rebelde. ¿Estás diciendo que estoy equivocado? Su hijo no se atreve. Junlin. ¿Lo que quieres decir? Hermano mayor, padre imperial está furioso en este momento. Pensemos en otras maneras. No. Hyusi ha esperado lo suficiente. El ejército blindado Fénix de 300.000 hombres ha esperado lo suficiente. Su hijo cree. Padre imperial se equivoca. Hijo rebelde. Ya he castigado al segundo hermano. Matado al funcionario traidor. ¿Qué más quieres? Padre imperial debería liberar a Hyusi. Y también debería recompensarla por ser valiente al ofrecer consejo y exponer a los traicioneros. Al mismo tiempo, anuncie la verdad al mundo. Y restaurar el buen nombre de los mártires, porque Padre imperial le debe justicia a Hyusi, le debe una disculpa a la familia Lu, le debe al ejército blindado Fénix un buen nombre. Te has revelado. ¿Eres tú el emperador? ¿O soy yo el emperador? No creas que por ser un príncipe no me atrevería a matarte. La humilde vida de su hijo. Si puede despertar a Padre imperial. ¿Por qué no? Pero Padre imperial, matar a su hijo solo está bien. ¿Pero puede silenciar las bocas murmurantes de la multitud? Bien, bien. Lu Hyusi. Te daré una oportunidad para elegir. 1. Puedo perdonar tu crimen y dejar que el pasado sea pasado. Todo puede empezar de nuevo. 2. Yo puedo anunciar la injusticia de tu familia Lu al mundo y limpiar el nombre del ejército acorazado Fénix de la injusticia. Pero tú debes morir. Vuestra súbdita hija elige lo último. The film was translated and narrated Por favor, by M. conceda la muerte a vuestra súbdita hija, restaure el buen nombre de mi padre, y el de los soldados del ejército de armadura Fénix. Hyusi. De acuerdo. Concederé tu deseo. Lu Hyusi, te hiciste pasar por Lu Xingyao, intentando engañar al público con la identidad de la doncella Fénix, para satisfacer tus deseos egoístas. Guardias. Ejecuten a Lu Hyusi en el acto. Esperen. Aunque Lu Hyusi suplantó a alguien, fue por razones comprensibles. Ella fue realmente forzada. Es más, ella era la chica Fénix, certificado por Fen Min. Este súbdito se atreve a suplicar, por favor, perdone a Lu Hyusi, su majestad. Wu Feng, ¿estás cansado de vivir? Si el gobernante quiere que el súbdito muera, el súbdito debe morir. Un funcionario leal perfectamente bueno. ¿Quién más quiere suplicar por ella? Su majestad, en la batalla de la frontera norte, la joven general ya murió una vez. Afortunadamente, el cielo se apiadó, permitiendo a la joven general vengar a su padre. Por favor, su majestad considere su piedad filial. Considere los méritos de los caballos de guerra de la familia Lu, y perdone a la joven general. 30.000 almas heroicas están observando. Por favor, su majestad, perdone a la joven general Shao. Su majestad es benevolente. Perdone a la joven general. Todos ustedes. ¿Está bien? Majestad, si queréis matar, matadme a mí, no matéis indiscriminadamente a los inocentes. Todos ellos son pilares de Daxia. Les proporciono altos cargos y salarios. Y aún así se atreven a tratarme así.
¿De qué me sirven? Chaoli, Sunming, Wue. Seducidos por la demoníaca. Eliminaré personalmente este azote para el pueblo. ¿Alguien más que quiera suplicar por ella? ¿Quién más? Muy bien. The film was translated and narrated by M Media. Lu Hyusi. ¿Tienes algunas últimas palabras? Tú eres el estimado emperador, con el poder de la vida y la muerte. Pero este poder supremo no es para que masacréis a los inocentes. Silencio. Abrid los ojos y mirad a estos viejos funcionarios. Todos ellos son impotentes. Viejos funcionarios de cabellos blancos. ¿Qué clase de crimen monstruoso cometieron? Desafiando la voluntad sagrada. ¿No es ofender el poder del dragón un gran crimen? Es solo porque os ofendieron. ¿Qué merecen 10.000 muertes? El consejo honesto es duro para el oído. Sois indigno de ser el emperador. Lu Hyusi. Déjenla hablar. En mi opinión, sois simplemente un inepto, tiránico. Fracaso incompetente. Imprudente. ¿No teméis que, cada vez que soñéis a medianoche, varios espíritus vengativos vengan a por vuestra vida? Soy el hijo del cielo, el verdadero dragón. Todos los espíritus malignos no se atreven a acercarse a mí. ¿De qué te ríes? ¿Por qué veo en vuestro rostro que vuestro entrecejo está oscuro? ¿Vuestra suerte está agotada? Si no morís por estar poseído por espíritus malignos, moriréis de repente. Tonterías. No creas que te tengo miedo. Mientras estéis en el trono de Daxia, por un día, Daxia se volverá cada vez más decadente. Y finalmente será destruida en vuestras manos. Guardias, mátenla por mí. Mátenla. Os convertiréis en un pecador para la eternidad. Y seréis infame por 10.000 años. ¿Por qué siguen ahí parados? Mátenla. Con este Alteza aquí, ¿quién se atreve a dañarla? Su Alteza. ¿Para qué molestarse? Ya he perdido una oportunidad. Esta vez no quiero perderla de nuevo. Junlin. Tu pierna. Mi pierna. ¿Está Padre Imperial muy sorprendido? No. Junlin. ¿Cuándo se recuperó tu pierna? Hace 5 años. Hyusi encontró un médico divino para mí, quien me curó. Excelente, excelente. El imperio de nuestra familia, el Wo, está salvado. No, Padre Imperial, hace mucho tiempo. ¿Se dio por vencido conmigo, este tullido? No. Padre Imperial no se rindió. Eres el corazón imperial que más valoro. ¿Cómo podría renunciar a ti? ¿Recuerda cuando recién fui herido? ¿Yacía en la cama al borde de la muerte? Padre Imperial, usted vino a la cabecera de su hijo. Solo dejó una palabra, lástima. Luego se dio la vuelta y fue a la de segundo hermano, al cobo para celebrar su cumpleaños. A los ojos de Padre Imperial, yo no era más que una pieza inútil y desechada. No es así. Junlin, ¿no quieres este trono? Mata rápidamente a esta mujer. Y te pasaré el trono. De ahora en adelante, cualquier dama noble que quieras. Podrás elegir libremente. Mátenla rápidamente. Finalmente esperé su regreso con gran dificultad. ¿Cómo podría yo dañarla? Incluso si es Padre Imperial. Ni siquiera piense en dañarla lo más mínimo. Rebelión, rebelión. Esta demonia. ¿Qué clase de poción de hechicería te dio? ¿Para que me desafiaras así? Si no fuera por el bien de la relación entre nosotros padre e hijo, usted debería haber abdicado hace 3 años.
Hijo rebelde, si lo hubiera sabido antes. Te habría matado en ese entonces. Es demasiado tarde. Hermano mayor. No quiero ser tu enemigo. Padre Imperial, solo admita su error. El hermano mayor originalmente no tenía intención de rebelarse. ¿Por qué lo forzó a rebelarse? ¿Cómo podría estar equivocado? ¿Cómo dejará que los libros de historia registren esto? ¿Cómo me verán las generaciones futuras? ¿Quiere que cargue con la infamia por la eternidad, incapaz de descansar en paz después de la muerte? Mientras está vivo, ¿por qué preocuparse por los asuntos después de la muerte? Si lo hizo, no tenga miedo de admitirlo. Esto es lo que me enseñó, bastardo. ¿Dónde están los historiadores? Su súbdito está aquí. Dígale a su majestad. ¿Cómo debe escribirse? Informando a su majestad, debe registrarse con veracidad. El 53º año de Daxia. La sospecha del emperador tiñó la tierra de sangre. ¿Cómo podría soportarlo el gobernante? Asesinar vilmente a funcionarios leales. Las quejas son difíciles de suprimir. El destino de la nación es incierto. Silencio. Traidor. No crea que solo porque es un historiador, no me atrevería a tocarlo. The film was translated Afortunadamente and está el primer narrated by príncipe M. Luo Media. Hunlin, quien no duda en cargar con la infamia, eliminando parientes con rectitud, protegiendo a los leales y oponiéndose al rey tirano. Lo mataré. Matad al historiador. Y os convertiréis verdaderamente en el primer emperador de la historia. Bien, bien. Todos son funcionarios rebeldes y traidores. Tercer hermano, mátenlos a todos. Esto, Majestad. El historiador registra la verdad. ¿De qué tenéis miedo? ¿Miedo de que la profecía se haga realidad? Mientras estéis en el trono de Daxia por un día, Daxia se volverá cada vez más débil. Y finalmente será destruida en vuestras manos. Os convertiréis en un pecador para toda la eternidad, dejando un mal nombre por 10.000 años. no. No estoy equivocado. Padre Imperial. Usted debería abdicar. Todos ustedes. ¿Por qué están ahí parados? ¿Están mudos? Este ministro cree que lo que dijo el primer príncipe es correcto. Este ministro secunda la moción, ¿Se han revelado todos ustedes? Tercer hermano, mátenlos a todos. Te haré príncipe heredero. Padre Imperial, lealtad y piedad filial son difíciles de tener ambas. Esta vez estoy con el hermano mayor. No. Estoy del lado de la justicia. ¿Tú también te estás rebelando? Tú. Todos quieren traicionarme. La esencia de la gobernanza reside en los corazones del pueblo. El ascenso y la caída de una nación depende de la paz del pueblo, la forma de ser una persona, la forma de ser un gobernante. Majestad, ¿lo entendéis? ¿Yo estaba realmente equivocado? Su Majestad, Padre Imperial, Su Majestad. En el 56º año de Daxia, el emperador Gaozu emitió un edicto de autoculpabilidad, después de abdicar el trono al primer príncipe. Falleció por enfermedad en junio del mismo año. Las quejas del ejército de armadura Fénix fueron The film was aclaradas. translated and Elogiado por todo el narrated by pueblo. M. Media. Sesión de la corte. Larga vida a nuestro emperador, larga vida. Larga vida. Levántense, mis ministros. Muchos meses después, le concedo a Fiusi 3 años. Después de 3 años, Fiusi debe retirarse del servicio militar y regresar a los campos, y casarse conmigo. Convertirse en mi emperatriz. Usted dice. Fiusi no se retractará de su palabra entonces, ¿verdad? La promesa de Su Majestad vale 1000 de oro. El joven general debe ser una persona digna de confianza. Entonces, ¿dónde está Fiusi ahora? Por la velocidad a pie, debería estar alcanzándolos pronto. Al ejército del tercer príncipe, ¿verdad?
Maestro, para este momento, Su Alteza ya debería haber terminado la ceremonia de entronización. Si no hubieras sido tan terca, ya te habrías mudado al Palacio Central y te habrías convertido en la emperatriz. Si el amor dura mucho, no necesita ser día y noche. Junlin entiende mi corazón. El campo de batalla es mi mundo.